El detective interior de todo el mundo ama un buen misterio, pero algunos misterios resultan imposibles de resolver durante años, y en los casos ocasionales en los que la verdad finalmente sale a la luz, a menudo resulta más extraño que incluso las teorías más extravagantes. Desde el hombre que perdió 20 años de su vida hasta una explicación sorprendente y extraña de avistamiento de ovnis. Veamos algunos misterios sin resolver finalmente resueltos de maneras increíbles. Fuera de los caminos. El senderismo es una excelente manera de experimentar la naturaleza, y al veterano de la marina John Donovan le encantó la actividad más que cualquier otra cosa. Pero cuando estás de excursión en la naturaleza, el peligro nunca está lejos. El 19 de abril de 2005, poco después de su jubilación, John se embarcó en una expedición de senderismo a lo largo del hermoso Pacific Crest Trail. Pero cuando John se acercó a la cima del monte San Jacinto en California, estalló una feroz tormenta de nieve. Independientemente, John siguió adelante, empujando a través de la tormenta. Pero a pesar de sus aparentes esfuerzos, ninguna cantidad de fuerza de voluntad pudo vencer el frío mortal y desorientador. Se perdió y nunca regresó a un lugar seguro. A pesar de los esfuerzos sustanciales de amigos, familiares y funcionarios locales, no pudieron encontrarlo, vivo o muerto, en ninguna parte del sendero de la montaña. Sin nada que seguir, la tragedia se convirtió en un caso frío. Sin embargo, poco más de un año después, el 6 de mayo de 2006, Brendan Day y Gina Allen, una pareja de Dallas, realizaron una expedición de senderismo por el mismo sendero. Durante una gira grupal, la pareja logró perderse por completo en el desierto después de desviarse del camino. Después de varias noches frías en el bosque, solos y asustados, la pareja tropezó con algo realmente increíble. En uno de los valles rocosos de la montaña, encontraron una mochila que contenía ropa y un diario. Al leer el diario, la pareja pronto se dio cuenta de que se trataba de las pertenencias de John Donovan, el año anterior, y comenzaron a reconstruir los últimos días de John solos. El diario de John describió cómo había quedado atrapado en el área después de sufrir una caída, y había sucumbido lentamente a los elementos y al hambre. Su cuerpo no estaba a la vista, pero su mochila contenía una cosa más que encendió la esperanza de manera bastante literal: un paquete intacto de fósforos. Aterrados y desesperados por ser rescatados, la pareja prendió fuego a algunos árboles para pedir ayuda y pronto, un helicóptero de rescate apareció en el horizonte. Con el diario de John Donovan finalmente proporcionando una explicación de su desaparición, los investigadores regresaron al área. El cuerpo de John fue recuperado del bosque a solo 45 metros, de donde la pareja perdida había encontrado su mochila, aunque nunca se dieron cuenta. Con el estrés que ya habían sufrido, probablemente no encontrar un cadáver cerca fuera lo mejor. John Donovan finalmente fue enterrado con todos los honores militares y el caso se cerró. Llamada en frío. Ser el receptor de una llamada de broma es bastante malo, pero imagina estar en el extremo receptor de más de 2600 durante un periodo de 6 meses. No suena posible, ¿verdad? Bueno, intenta decirle eso a Donna Graybill, quien en 1995 recibió 2688 llamadas extrañas telefónicas en su casa en Billerica, Massachusetts. Cada 90 minutos durante 6 largos y agotadores meses sonaba el teléfono, pero cada vez que Donna lo tomaba para enfrentarse a la misteriosa persona que llamaba, era recibida con lo que sonaba como un soplo de aire, seguido de un clic, y la persona que llamaba colgaba. Finalmente, Donna se puso en contacto con la policía, que logró rastrear las llamadas hasta la casa familiar de Theodore y Elizabeth James, Maryland, pero la pareja estaba tan desconcertada como Donna e insistió en que nunca la habían contactado, ni siquiera sabían quién era ella. Confundida, la policía investigó más y finalmente encontró al culpable. Ahora puedes adivinar que es un adolescente con demasiado tiempo libre o incluso un acosador espeluznante, pero la realidad fue realmente inesperada. El verdadero culpable fue, de todas las cosas, un viejo tanque de combustible para calefacción. Residiendo en el sótano de los James, el tanque había sido equipado con un dispositivo de marcación automática por su fabricante original años antes. El dispositivo estaba configurado para llamar automáticamente a la empresa para informarles que el tanque se estaba quedando sin combustible para que pudieran sustituirlo nuevamente. Sin embargo, después de que la compañía dejó de supervisar sus tanques de aceite residenciales, se desconectó el número automático. Dio la casualidad de que cuando Donna Graybill instaló el teléfono en su casa para su negocio desde casa, se le asignó el número anterior del fabricante del tanque de aceite. En algún momento el marcador automático del tanque de aceite se reactivó de alguna forma y comenzó a hacer llamadas sin pararla a ella, desesperado por combustible. Entonces, la próxima vez que un bromista llame a tu casa preguntando por el señor Hugh Janus, no te enojes demasiado, puede ser simplemente un tanque de calefacción que se ha perdido. Las décadas perdidas. Imagínate despertar un día y no recordar nada de tu vida. Es una de las cosas más aterradoras que le pueden pasar a una persona, y es exactamente lo que le ocurrió a Benjamin Kyle. El hombre amnésico fue encontrado inconsciente por un contenedor de basura detrás de un Burger King en Richmond Hill, Georgia, en 2004. Estaba cubierto de picaduras de hormigas rojas y tenía hendiduras en el cráneo que parecían sugerir
que había sido atacado con un objeto contundente, pero cuando se despertó no podía recordar nada de su vida, ni siquiera su propio nombre, mucho menos cómo había llegado allí. Cuando fue a mirarse en el espejo se sorprendió al ver que tenía 20 años más de lo que había supuesto. Benjamin Kyle, el nombre que eligió en lugar de su nombre real, no recordaba nada de lo que había ocurrido en su vida después de 1980, y le diagnosticaron amnesia disociativa grave. Sin pista alguna, Benjamin pasó años entrando y saliendo de varios refugios sin poder trabajar, ya que no tenía idea de cuál era su número de seguro social. Pero la historia de Benjamin pronto arrasó en la prensa, y los investigadores entusiastas comenzaron a ayudarlo a reconstruir su vida. Con la ayuda de pruebas de ADN y fotografías envejecidas generadas por computadora, los investigadores lograron determinar su línea de sangre ancestral y averiguar quiénes eran sus parientes. Y en 2015, Benjamin finalmente descubrió quién era realmente. Aquí fue donde las cosas se pusieron aún más extrañas. Resultó que Benjamin Kyle era en realidad alguien llamado William Burgess Powell, que había nacido en Indiana en 1948. En 1976 rompió los lazos con su familia y se mudó a Boulder, Colorado. Los investigadores pudieron rastrear los trabajos anteriores que había tenido hasta 1983, después de lo cual se retiró rápidamente de la red. No volvería a aparecer en ningún registro hasta que lo encontraron detrás del Burger King en 2004, 2 décadas después. Si bien Kyle ahora sabe quién es, quedan algunos misterios enormes. ¿Dónde diablos estaba Benjamin Kyle durante esos 20 años desaparecidos? ¿Qué había estado haciendo? ¿Y cómo terminó en tales condiciones detrás de un Burger King? Tal como resulta, parece que nosotros, al igual que Benjamin, nunca lo sabremos. Varillas voladoras. Hay una variedad casi infinita de explicaciones para los avistamientos de ovnis, desde globos aerostáticos hasta relámpagos. Se han presentado muchas teorías, muchas de las cuales son extravagantes a su manera para contrarrestar las afirmaciones generalmente infundadas de los visitantes extraterrestres. Pero una de las explicaciones más factibles para las supuestas fotografías de fenómenos ovnis se reduce a algo sorprendentemente mundano y familiar. En muchas fotografías de los llamados ovnis en todo el mundo, se pueden ver pequeñas líneas extrañas de luz parpadeando en los cielos. Por lo general solo se ven después de que se ha tomado la foto. Algunos entre la comunidad ovni creen que estos rayos de luz son entidades diminutas, parecidas a peces que nadan por los cielos. Otros creen que son naves espaciales extradimensionales, lo que les da sus extrañas apariencias. Pero a lo largo de los años, a medida que las teorías sobre estas extrañas anomalías han cobrado fuerza, los no creyentes no convencidos han ofrecido puntos de vista más escépticos. En 2005, la compañía farmacéutica Tongwa Zhenguo, en la provincia de Jilin, China, decidió realizar sus propias pruebas para ver qué estaba pasando exactamente. Armados con redes especializadas y cámaras de vigilancia, esperaban capturar algunas muestras de lo que fueran realmente estos extraños extraterrestres. Descubrieron estas varillas reveladoras que aparecían en sus cámaras, pero cuando revisaron sus redes no encontraron extraterrestres, solo polillas y otros insectos voladores. Resultó que las varillas de ovnis que la gente había estado capturando en todo el mundo eran en realidad el resultado de un movimiento borroso, rastros de imágenes residuales de los aleteos de los insectos captados por la cámara, a veces iluminadas por los flashes de la cámara. En condiciones de poca luz y con velocidades de obturación lentas, la explosión más prolongada crea un rastro de los caminos de los insectos, lo que hace que las polillas y las moscas parezcan extraterrestres. Pero solo porque el misterio de las varillas alienígenas se haya resuelto y refutado, no significa necesariamente que no haya extraterrestres por ahí. Entonces mantén tus ojos en el cielo y hazme saber qué encuentras. O mejor aún, déjame un comentario sobre cualquier extraño encuentro sobre ovnis que hayas tenido y cuál crees que pueda ser la explicación. Y mientras estás ahí, ¿por qué no dejas un me gusta y presionas el botón de suscripción para más contenido fuera de este mundo? Piedras móviles. Cuando piensas en cosas que son conocidas por moverse, probablemente te imaginas autos y seres vivos con piernas. Pero las rocas de Death Valley, Nevada tienen otras ideas. Racetrack Playa es un lecho de lago seco excepcionalmente plano ubicado en el lado oeste del Valle de la Muerte y está a 1 kilómetro sobre el nivel del mar. A pesar de la aparente falta de causas obvias como agua corriente o vientos fuertes, las rocas de Racetrack Playa son famosas por moverse. Parecen deslizarse a lo largo de la superficie del lago seco durante la noche, dejando huellas de cientos de metros de largo y de 7 a 30 centímetros de profundidad. Durante décadas, las misteriosas rocas en movimiento dejaron perplejo a cualquiera que buscaba una explicación. Sin embargo, en 2013, los videos del lapso de tiempo confirmaron las teorías que se habían estado desarrollando a lo largo del siglo XX. Resultó que durante las noches particularmente frías, se formaron delgadas capas de hielo en la superficie del lecho del lago y alrededor de las rocas. Encerradas en hielo de muy baja fricción, las rocas pueden ser empuñadas por pequeñas cantidades de viento, a una velocidad de hasta 4 metros por minuto, dejando huellas en la tierra. Durante el día, las capas de hielo se derriten bajo el sol, sin dejar ninguna evidencia, salvo sus misteriosas huellas. Si bien es posible que las rocas no sean lo suficientemente sensibles como para elegir moverse, hay que darles accesorios para sus habilidades de patinaje sobre hielo.
Vuelo a ninguna parte. Hay muchos casos de aviones que desaparecen aparentemente sin dejar rastro, y muchos casos de este tipo quedan sin resolver para siempre. La desaparición del Stardust, un avión de British South American Airways, amenazó con ser otro misterio de la aviación que nunca se resolvería, hasta 1998. Pero primero retrocedamos al 2 de agosto de 1947. Esa noche el Stardust, junto con sus 5 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, se desconectó de la red durante un viaje desde Buenos Aires, Argentina a Santiago, Chile. La última comunicación con el avión se produjo a las 17:41, cuando el aeropuerto de Santiago recibió un mensaje en código Morse que decía ETA Santiago 17:45 horas Stendek. El control de radio estaba confundido. Si bien las primeras 4 palabras eran claramente una hora de llegada estimada, ¿qué diablo significaba Stendek? Cuando pidieron una declaración, nuevamente la respuesta que obtuvieron fueron otros 2 mensajes en código Morse que decían Stendek, nuevamente. El contacto por radio se perdió poco después y cuando el avión no aterrizó se llevó a cabo una búsqueda. Se creía que el avión se había estrellado contra el monte Tupungato de los Andes argentinos, pero las extensas operaciones de búsqueda no lograron encontrar los restos. El destino de la aeronave y sus pasajeros siguió siendo un misterio hasta 1998, cuando 2 escaladores argentinos encontraron los restos de un motor de avión a una altura de casi 5 kilómetros. Al regresar a la zona en el 2000, el ejército argentino encontró más partes de aviones e incluso restos humanos preservados por el frío. En los años siguientes se encontraron e identificaron 5 cadáveres. Con más evidencia, los expertos pudieron deducir que el Stardust había volado involuntariamente en una corriente en chorro, disminuyendo su velocidad de vuelo. Los pilotos, sin darse cuenta de que estaban en una corriente en chorro, posiblemente debido a un equipo defectuoso, parecían haber pensado que iban más rápido de lo que realmente iban. Al hacerlo, parece que creyeron que ya habían sobrevolado los Andes y comenzaron un descenso directamente hacia las montañas. El impacto del choque aparentemente causó una avalancha, enterrando los restos y con el paso de los años, los restos se incorporaron a un glaciar. Ahora, a medida que el glaciar se derrite más cada año, se espera que se encuentren más escombros en el futuro. Pero aún queda un misterio. ¿Qué significaba el mensaje en código Morse que decía Stendek? Una teoría sugiere que el piloto, en un estado de privación de oxígeno, mezcló las letras de la palabra descenso. Sin embargo, parece peculiar que cometiera exactamente el mismo error de ortografía en varios mensajes separados. Stendek alternativamente puede haber sido un acrónimo de piloto oscuro para la oración severa turbulencia encontrada, ahora descendiendo, aterrizaje de emergencia. Pero esto no concuerda con el resto del mensaje que informó la hora estimada de llegada del vuelo al destino previsto. Hasta el momento ninguna teoría ha sido universalmente aceptada para esta parte final del misterio, y es muy posible que permanezca enterrada en la nieve para siempre. Detective satélite. Hay algunas cosas increíbles que ver en Google Earth, pero si sabes dónde buscar también puedes encontrar algunas cosas realmente espeluznantes allí. Una vista en particular nos remonta al 7 de noviembre de 1997, cuando William Mould, un hombre de 40 años de Lantana, Florida, no pudo regresar a casa desde un club nocturno. Se inició la investigación de una persona desaparecida pero sin éxito. El caso se enfrió. Parecía que la policía nunca encontraría al hombre. Pero el 28 de agosto de 2019, 22 años después de la desaparición de Mould, la policía recibió informes de un automóvil encontrado en un estanque en Wellington, Florida. El hombre que había hecho el descubrimiento estaba explorando el área desde arriba en Google Earth, cuando vio la vista inesperada en su monitor. Después de enviar su dron para comprobar que sus ojos no le jugaban una mala pasada, se puso en contacto con la policía, que logró rescatar el vehículo sumergido. Dentro del auto había restos de esqueletos que luego se confirmó que eran los del propio William Mould. Se cree que después de que Mould dejó el club nocturno el 7 de noviembre de 1997, condujo su auto borracho al lago. Se desconoce si esto fue accidental o no, pero una cosa es segura: probablemente nunca esperó que un tipo sentado en su casa en su computadora encontrara los restos. Anastasia. La gran duquesa Anastasia Nikolavna de Rusia fue la hija menor del zar Nicolás II, el último soberano de Rusia. Durante la Revolución Rusa de 1917, el zar y su familia fueron puestos bajo arresto domiciliario. Meses después, la noche del 16 de julio de 1918, el zar y su familia fueron ejecutados en un acto de brutalidad política. Sin embargo, en los años posteriores a la revolución, comenzaron a surgir rumores y a solidificarse que Anastasia había sobrevivido a la ejecución de su familia. Esta descabellada teoría de la conspiración se convirtió en noticia mundial en 1920, cuando una mujer llamada Anna Anderson se presentó afirmando ser la propia princesa. Afirmó que había estado viviendo en el exilio desde la revolución de 1918 y se mantuvo fiel a su historia hasta su muerte en 1984. Sin embargo, las pruebas de ADN en la década de 1990 finalmente demostraron que Anna no estaba relacionada de ninguna manera con la familia real rusa, ni con ninguno de sus descendientes vivos. Ni siquiera era rusa.
Pero eso estaba lejos de ser el final. A lo largo de los años, decenas de mujeres han afirmado ser la exiliada Anastasia, y las especulaciones sobre su verdadero destino se prolongaron hasta finales del siglo XX. En 1991, los investigadores lograron localizar el cementerio de la familia del zar, pero curiosamente el cuerpo de Anastasia no estaba a la vista. Dicho esto, todas las teorías de la conspiración finalmente fueron anuladas en 2008, cuando los investigadores regresaron al sitio y encontraron el cadáver de Anastasia enterrado a 60 metros del resto de su familia. Con la identidad de cada miembro de la familia confirmada con pruebas de ADN, el destino de Anastasia ya no estaba en duda. No es un final particularmente feliz, pero finalmente resolvió uno de los misterios más famosos de la historia moderna. Una cara familiar. El 21 de junio de 1977, en Hauula, Hawái, Charlotte Moriarty sacó a caminar a su bebé de 6 meses, Marks Panama Moriarty Barnes, en su pequeño coche. Le dijo al padre de Marks, Mark Barnes, que se dirigía a la tienda. Ella nunca regresó. Charlotte se escapó con su hijo recién nacido, dejando a Mark preguntándose a dónde habían ido durante los próximos 30 años. Más tarde se reveló que Charlotte había sido arrestada poco después de partir, tras haber irrumpido en la casa de un extraño y haber mentido sobre ella y los nombres de su bebé cuando la policía la interrogó. Claramente mentalmente enferma, fue confinada en un hospital psiquiátrico, pero escapó unos días después. Desde entonces no se sabe su paradero. Por otro lado, el pequeño Marks fue enviado a vivir en un orfanato a solo 48 kilómetros de la casa de su padre. Marks, ahora llamado Steve Carter y por lo tanto imposible de rastrear por su padre, gracias al uso de nombres falsos por su parte de su madre, finalmente fue adoptado. Con su nueva familia en New Jersey, Steve tuvo una educación cómoda, sin tener idea de lo que le ocurrió cuando era bebé. Sin embargo, Steve todavía tenía muchas preguntas sobre su infancia y finalmente decidió investigar un poco de su pasado. Un día en 2011, al navegar por un sitio web con una lista de niños desaparecidos, Steve se topó con el perfil de un tal Marks Panama Moriarty Barnes. Estaba helado hasta la médula de cuánto se parecía a él la foto de progresión de edad generada por computadora del bebé. Conmocionado, Steve fue a la policía y se hizo una prueba de ADN que demostró que él era el niño desaparecido. 33 años después de la desaparición de su hijo, mucho después de que las últimas esperanzas se apagaran, Mark Barnes finalmente se reunió con su hijo Marks, solo que ahora probablemente tendría que llamarlo Steve. Las emociones de la terrible experiencia fueron, como era de esperarse, emociones encontradas para Steve. Después de todo, no todos los días te encuentras en el registro de una persona desaparecida, ¿no? Reunión familiar. Stephanie Nurse nació en la ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 28 de abril de 1997, de Mornay y Celeste Nurse. Pero cuando tenía solo 2 años, Stephanie fue secuestrada del hospital por una mujer disfrazada de enfermera. Los padres de Stephanie hicieron todo lo posible para encontrar a su hija, pero cuando nada salió de su búsqueda, se vieron obligados a aceptar el hecho de que nunca volverían a ver a su bebé. Unos años más tarde, Mornay y Celeste tuvieron otra hija, llamada Cassidy, y finalmente se sintieron como una familia normal, por un tiempo. En 2015, Cassidy comenzó una nueva escuela y pronto se hizo amiga de una niña de 4 años mayor que ella, llamada Michelle Solomon. Cassidy había llegado a conocer a Michelle después de que sus amigos habían señalado su sorprendente parecido entre ellos, y su conexión fue instantánea. Cuando Mornay y Celeste Nurse se enteraron de esta similitud de apariencias, decidieron investigar. Se pusieron en contacto con la policía local, que tras una investigación descubrió que los padres de Michelle no podían proporcionar pruebas del nacimiento de su supuesta hija. Además, las pruebas de ADN demostraron que la nueva amiga de Cassidy, Michelle, no era solo su amiga. De hecho, ella era su hermana biológica. Michelle Solomon era en realidad Stephanie Nurse, la bebé que había desaparecido durante casi 20 años. Resultó que la mujer que había secuestrado a Stephanie y la había criado como si fuera suya, había sufrido un aborto espontáneo días antes del secuestro, pero lo había ocultado a su marido. En cambio, había robado a Stephanie y había dejado que su esposo creyera que era su verdadera hija. Él nunca supo la verdad y tampoco Stephanie, hasta que ella asistió a la misma escuela que Cassidy Nurse. La ladrona de bebés fue arrestada y sentenciada a 10 años de prisión, y Stephanie por fin se reunió con su familia biológica. Y pensabas que las reuniones familiares tuyas eran difíciles, ¿no? ¿Conoces algún misterio sin resolver que finalmente se resolvió de forma increíble? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.